Amén, hermanos. Buenas noches. Vamos a nuestras Biblias. A 2 Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer versículos 10 al 12. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 10 al 12. Vamos a continuar la sección que predicamos la última vez. 2 Timoteo 3, versículos 10 al 11, dice la palabra de Dios: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Oremos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, le damos gracias en esta tarde por tu amor y tu misericordia. Le damos gracias, mi Dios, porque nos has guardado en el transcurso de la semana. Nos has dado salud, trabajo y has suplido nuestras necesidades. Te rogamos en esta hora que el Espíritu Santo sensibilice nuestros corazones, iniciando por el mío. Y también rogamos, Padre bendito, que nos ayudes y nos des la capacidad de retener información, de comprender el texto que está delante de nosotros. Ayúdanos, Padre bendito, a interpretarlo correctamente y aplicarlo como tu Espíritu Santo, mi Dios, lo desee. Te rogamos, mi Dios, que nos ayudes, que nos bendigas, que guíes mis labios y mis pensamientos, que uses tu palabra para edificar a tu pueblo y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Rogamos, mi Dios, que nos guardes, que nos bendigas, que tu presencia nos acompañe y que glorifiques tu santo nombre. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como recordarán, la última vez que miramos este texto, iniciamos el versículo 10, y lo cual titulamos del versículo 10 al 15, cómo contrarrestar a los falsos maestros. Miramos que una vez Pablo ha mencionado a los falsos maestros, en el versículo 10 encontramos un contraste entre Timoteo y los falsos maestros mencionados del versículo 1 al 9. Y miramos también que en el versículo 10 el apóstol empieza usando una conjunción contrastiva que es la palabra pero. Y esa palabra es lo que identifica un contraste con Pablo, con Timoteo y los falsos maestros, y nos enseña, nos ayuda a identificar que el apóstol ahora introduce un nuevo tema. Dicho tema es cómo Timoteo puede contrarrestar a los falsos maestros. Miramos que primeramente Timoteo debía cumplir con sus responsabilidades ministeriales, las cuales son descritas en los primeros 3 adjetivos del versículo 10, que es la doctrina, la conducta y el propósito. Timoteo entonces debía seguir y estaba siguiendo la doctrina de Pablo, que era la doctrina de Cristo, la conducta de Pablo, que él había imitado de Jesucristo, y el propósito de Pablo, porque Timoteo fue colaborador juntamente con el apóstol. El día de hoy vamos a mirar en el versículo 10 y 11 y el 12 los siguientes 2 puntos que nos van a ayudar a ver cómo podemos contrarrestar la falsa doctrina o a los falsos maestros. Una vez que el ministro, el pastor o los predicadores cumplen con su labor ministerial, la siguiente actitud o acción que debemos hacer es cumplir con las virtudes bíblicas o cumplir con las virtudes cristianas, que son las que siguen en el versículo 10. Vaya conmigo al versículo 10, que dice: pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Los últimos 4 adjetivos aquí mencionados, los últimos 4 palabras que aquí están en el versículo 10, son sustantivos.
Y la primera virtud, la primera de las virtudes aquí mencionadas es la fe. Una vez que el ministro tiene la doctrina apropiada y esa doctrina lo lleva a una conducta apropiada y todo es hecho con un propósito legítimo y bíblico, el pastor, el predicador, quien sea, ocupa fe para seguir adelante. Pablo decide usar el sustantivo dativo singular, que es la expresión pistis. Y esta palabra se puede traducir fe, confianza o fidelidad, dependiendo de su contexto donde se encuentre esta palabra. En este caso, la expresión pistis puede entenderse como una confianza inquebrantable en el Señor y también como una fidelidad a la enseñanza apostólica y al ministerio que Timoteo había recibido. Como ya hemos mencionado antes, esta lista de virtudes, hermanos, el apóstol la mencionó antes en las cartas y antes en los capítulos. Pablo exhortó a Timoteo a que siguiera estas cosas. Y hermanos, Pablo lo vuelve a hacer para que Timoteo entendiera cuál era o cuál debía de ser su actitud, cuál debía ser su forma de comportamiento. Ahora, Timoteo entonces debía seguir el ejemplo de fidelidad que Pablo había demostrado a lo largo de los años. Pablo había sido un hombre fiel, había sido un hombre que había sido fiel al ministerio. Inclusive él dice en la primera carta que daba gracias a Dios o al Señor Jesucristo, quien lo tuvo como fiel, poniéndolo en el ministerio. El Señor Jesucristo busca hombres fieles. Y de hecho, Timoteo debía buscar hombres fieles que fueran idóneos para enseñar también a otros. Como les dije, la palabra pistis se puede traducir ya sea fe o fidelidad, de acuerdo al contexto. Aquí el apóstol no está haciendo tanta referencia al creer en Dios, sino a mantenerse fiel en su conducta, a mantenerse fiel a su doctrina, que es la doctrina bíblica, y a mantenerse fiel al propósito por el cual él estaba haciendo estas cosas. Entonces, como ya se ha mencionado antes y como ya hemos mencionado en muchas ocasiones, sin fe, sin fidelidad, es imposible agradar a Dios, dice el escritor de Hebreos. Es imposible mantenerse en la doctrina bíblica, es imposible tener la doctrina bíblica y mantenerse en ella con la conducta correcta y con el propósito adecuado si no tenemos fe, tanto para asimilar la escritura como para persistir en ella. Así que Timoteo debía esforzarse con estas virtudes cristianas, estas virtudes que no son negociables. A lo largo de la escritura miramos que el cristiano debe luchar y debe buscar estas cosas, las virtudes que hacen a un buen cristiano. Y están aquí mencionadas. El apóstol entonces empieza con esta sección, la fe. Pero después de eso viene la palabra que aquí se traduce como longanimidad. Dice el versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad. Timoteo iba a necesitar longanimidad. O esta palabra también se puede traducir como paciencia. Timoteo iba a necesitar paciencia con los hermanos y también con las personas que aún no comprendían el evangelio. Inclusive, Timoteo debía tener paciencia con los falsos maestros y predicarles, ¿para qué? Para que se arrepintieran, para que Dios les concediera el arrepentimiento y llegaran al conocimiento de la verdad, cosa que ya dijo el apóstol Pablo en el versículo 25 y 26 del capítulo 2. La palabra que usa Pablo, que en nuestra versión se traduce como longanimidad, esa palabra proviene del vocablo griego macrothumia. Y como les dije, esta palabra, esta expresión macrothumia, también se puede traducir
como paciencia. Pablo está haciendo referencia con la palabra macrutumía a una actitud persistente y resuelta de un ministro de Cristo que nunca se rinde y que no se irrita cuando las personas no responden como alguien quisiera. Un maestro que ocupa hacia los alumnos, ocupa paciencia. ¿Por qué? Porque no siempre se aprende todo a la primera, ¿verdad? Y también un padre de familia que ocupa para con sus hijos, paciencia. Obviamente, el pastor de cualquier iglesia, los diáconos en la iglesia, ¿qué van a ocupar para ejercer su ministerio bien? Van a ocupar mucha paciencia, porque los seres humanos, nosotros, no aprendemos usualmente la primera. Usualmente, como quisiéramos, ¿verdad?, que predicáramos acerca de la santidad, o como quisiera todo pastor predicar sobre la santidad, y que entonces toda la iglesia fuera santa. Pero sabemos que no es así. Se requiere paciencia para enseñar, para educar, para corregir. Así como un padre pasa el tiempo necesario para enseñar a su hijo, igualmente los ministros de Jesús ocupan paciencia para pasar el tiempo necesario. ¿Con quién? Con el rebaño de Dios, y que así la iglesia empiece a aprender. Entonces, esta palabra macrotumía es la habilidad de aceptar las fallas de los demás o su ignorancia inclusive y seguir trabajando con ellos. A pesar de que la congregación no responda como yo quiero, o a pesar de que la iglesia no crezca al ritmo que yo quiero, ¿qué debo de tener yo? Paciencia, porque Dios ha tenido paciencia conmigo. Ninguno de nosotros, eso es por seguro, somos los cristianos que debiéramos ser o que tal vez quisiéramos ser, pero Dios ha tenido paciencia para con nosotros. Y como ministros de Jesucristo, es súper importante que tengamos paciencia. Como padres de familia también. Como líderes en la iglesia también ocupamos tener paciencia para con los demás. O como Pablo ha dicho antes, o como él ya mencionó en esta carta, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Aquí miramos cómo Timoteo, aunque él se iba a encontrar con personas que lo iban a oponer o personas que lo iban a contradecir, ¿cómo debía actuar él? ¿Irritarse? ¿Enojarse con ellos? No. Debía tener mansedumbre y debía enseñarles, debía corregirles, pero eso iba a ser con paciencia, para que hasta que el Espíritu Santo empezara a obrar por medio de la exposición continua y constante de la Escritura. Así es como todos crecemos, así es como todos aprendemos, haciéndolo muchas veces. ¿Cómo es que alguien aprende su oficio? Haciendo eso repetidas veces. E igualmente la iglesia va a aprender a discernir la Escritura. La iglesia va a aprender a discernir la verdad de la mentira si se les expuesta continuamente la verdad de la palabra de Dios. Muchos pastores pueden exasperarse e irritarse y preguntarse, ¿por qué la iglesia no crece? Yo puedo preguntar, ¿eres paciente en tu manera de enseñar? ¿O piensa o quieres que de una ya aprendan todo? ¿Estás siendo constante en lo que estás enseñando o empiezas algo y no lo terminas? ¿Por qué la iglesia no crece? Bueno, nosotros no somos quien determina el crecimiento. Dice la Escritura que uno riega y otro siembra, pero Dios da el crecimiento. Dios es quien decide cómo va a obrar en el corazón de su pueblo, aún en el corazón de los pecadores. ¿Qué más ocupa Timoteo como ministro de Jesucristo? ¿Qué más debía seguir? Debía seguir no solamente la lealtad a Jesús, la fe, la fidelidad, también la paciencia, y sobre todas las cosas debía seguir, dice el texto, el amor, fe, longanimidad, y después sigue amor. Como Dios mismo es amor, ningún hombre de Dios puede servir sin amor. De hecho, ningún hijo de Dios puede vivir sin amor en su corazón.
Dice ¿qué dijo Jesucristo? En esto conocerán que sois mis discípulos. ¿En qué? ¿En que usan falda, corbata, cantan himnos? No, dice en que os amáis los unos a los otros. El amor, hermanos, es indispensable. O como dice el Nuevo Testamento, el amor es el vínculo perfecto. Amor hacia Dios, amor hacia la obra de Dios y también amor hacia el pueblo de Dios. Un amor que nos lleva a servir sin preocuparnos por el beneficio propio. Como dice el apóstol Pablo cuando se despide de los ancianos de Éfeso en Mileto. Él dice que por 3 años les ministró con lágrimas de noche y de día. ¿Qué provocaba esas lágrimas en Pablo? Porque él amaba a la gente que estaba en Éfeso. Él amaba a la congregación de Éfeso. Dicha congregación es a la que ahora está pastoreando Timoteo. El amor del ministro y de todo cristiano debe ser un amor voluntario, debe ser un amor útil, un amor altruista. Esto quiere decir un amor que no es egoísta, un amor que se preocupa en los demás, un amor que ve por el bien de los otros y no solamente por uno mismo. Ese amor es el que se necesita para poder crecer, para poder seguir y para poder ejercer un buen ministro dentro de la iglesia o también para vivir como un cristiano en el mundo, en este mundo, en este lugar. El apóstol usa la expresión común cuando se refiere al amor divino que tal vez ya hemos escuchado algunas veces, y esta es la palabra agape, para referirse a un amor que procede de Dios. Un amor que es el fruto del Espíritu Santo. Y aún más, un amor que es más valioso que todos los dones y todo el conocimiento. Porque Pablo dice en Corintios capítulo 13 que aunque él tuviera todo el conocimiento y toda la ciencia y que aún si fuera posible hablase en lenguas angelicales y si no tiene amor, nada es. Y que si no tiene amor llegaría a ser como un címbalo, ¿verdad? Que retiñe o un metal que está resonando. Es algo incómodo escuchar un metal que está rechinando o una flauta que solamente emana un sonido sin ninguna clase de melodía. De esa misma forma, como para el oído humano es irritante escuchar una flauta o un sonido sin melodía, para Dios es irritante muchas veces ver pastores sin amor, que solamente es un sonido que aturde el oído de Jesucristo y el oído de la iglesia. Esta es la expresión, el amor, hermanos, el amor agape, el amor genuino que procede del Espíritu Santo. Eso es la expresión visible del amor de Dios dentro del creyente. Si Dios ha derramado su amor en mí, ¿qué va a salir de mí? Amor hacia los demás. Si Dios ha derramado su amor en mí, entonces yo voy a amar a la iglesia de Jesucristo, voy a amar al Señor Jesucristo, voy a amar al pueblo de Dios. Este amor es el resultado de la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. El amor es la condición indispensable para el servicio y es lo que nos impulsa para seguir adelante, para seguir en el ministerio, para seguir amando a nuestra familia, para seguir en el matrimonio, para seguir sirviendo a Cristo, para seguir la fe. Si no tenemos amor, de nada nos va a servir, ¿verdad? ¿De qué nos serviría? Inclusive en un ámbito secular, aún el trabajo, si no lo amas, ¿cómo se torna? Odioso, ¿verdad? No te quieres, andas enojado todo el día, amargado. O hay personas que tal vez están en una relación sin amor, solamente por los hijos, o solamente por compromiso. ¿Y cómo está esa persona? No tiene paz en el corazón. De la misma forma, un ministro, muchas ocasiones, muchos hombres llegan a estar como pastores, pero no aman a la iglesia. ¿Y qué sucede en el corazón? ¿Qué empieza a surgir? Empieza a brotar raíz de amargura.
como no ama a la iglesia, solamente está ahí por su salario, solamente está ahí porque tal vez su suegro, su papá su abuelo era el pastor antes, pero tú puedes ver que no ama a esa congregación. Y lo vas a hacer a duras penas, sin quererlo hacer, y al fin de cuentas todo ese sacrificio no va a tener ninguna recompensa cuando es hecho sin amor. De hecho, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2, nos dice lo siguiente: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El cristiano debe imitar a su padre, porque usualmente los hijos actúan como sus papás, porque son de quienes están aprendiendo. Entonces el creyente cuyo padre es Dios debe imitar a Dios y por consiguiente debe andar en amor, porque Cristo lo ha amado. Y por como Cristo lo ha amado, entonces él puede amar a su hermano, aunque sea diferente a él. Aunque no le guste la misma comida, aunque no le guste las mismas cosas, nosotros nos podemos amar porque el amor es de Dios. Aún el apóstol Juan en la primera carta, en el capítulo 4, versículos 7 y 8, nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Más adelante dice en la misma carta: amemos de acción y no de palabra solamente, dice el mismo apóstol Juan. Y también dice que cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no hemos visto si aborrecemos a nuestro hermano a quien sí miramos. Eso ante los ojos de Dios es una incongruencia. ¿Cómo vas a amar a alguien que no ves mientras aborreces a alguien que sí estás viendo? Y como miramos en esta exhortación de Pablo, él nos está diciendo algunas cosas importantes. Primeramente, el amor es de Dios. Segundo, el amor es una identificación de alguien que ha conocido a Dios. El que no conoce a Dios no ama a las personas, no ama a Dios y no ama al pueblo de Dios, no ama las almas, no tiene esa capacidad de amar, porque solamente el verdadero amor es fruto del Espíritu Santo. Como dice Gálatas 5, que el fruto del Espíritu Santo es amor. Empieza con eso, es el amor. Entonces, para seguir adelante, para contrarrestar a los falsos maestros, se ocupa fidelidad, se ocupa paciencia, se ocupa amor. Imagínese tratar de contrarrestar a los falsos maestros, la falsa enseñanza, sin fidelidad, sin paciencia y sin amor. ¿Cómo lo vamos a hacer? No se puede. No se puede. Una iglesia no puede crecer si no tiene fidelidad, si no tiene paciencia y si no tiene amor. Si no tenemos amor, no podremos seguir adelante. E inclusive el último sustantivo que se menciona aquí es en el versículo 10 la palabra hupomoné, que aquí se traduce como paciencia. Entonces Pablo añade otra virtud, en la cual el mismo apóstol había sido ejemplo. Esta virtud, y para Timoteo, debía ser una virtud importante. La última virtud que encontramos en el versículo 10 es la perseverancia. Pablo usa un sustantivo singular y ese sustantivo es la palabra hupomoné, y esta palabra significa resistencia o perseverancia. Esta palabra o este sustantivo denota la idea de permanecer bajo o la capacidad de aguantar bajo peso. En otras palabras, hupomoné, este sustantivo implica resistir aún
cuando estamos bajo un peso difícil de llevar. Claramente, esta expresión transmite la sensación de perseverancia. Timoteo, entonces, al igual que Pablo, debía ser capaz de soportar el peso del ministerio y perseverar hasta el fin a su llamado como buen ministro de Jesucristo. El apóstol concluye el versículo 10 con la perseverancia, porque podemos hacer todo bien por un mes o 2 meses, pero si no perseveramos, ¿qué va a pasar? Todo lo que hiciste bien ese mes se va a caer. ¿Qué sucede? Y este ejemplo lo hemos dado antes. Si una persona solamente va al gimnasio una vez a la semana, o va una semana completa y después deja de ir, no va a haber cambios en su cuerpo, ¿verdad que no? ¿Qué se ocupa? Se ocupa perseverar en eso. ¿Qué sucede si una persona se lava solamente una semana seguida los dientes y ya no se los lava el resto del año? Va a tener caries y se le van a caer los dientes. Es decir, todo en la vida necesita persistencia, perseverancia. Para encontrar cambios ocupas perseverancia. En cualquier cosa, si quieres bajar de peso, ocupas persistir en tu dieta, ¿no? Si ocupas aumentar masa muscular, ocupas persistir en el ejercicio o cualquier cosa que hagas. Igualmente en el ministerio, podemos empezar bien, pero lo importante y lo difícil es seguir bien, persistir en lo que estás haciendo bien. Y si hay algo que estás haciendo mal, corregirlo, porque la perseverancia, la constancia y la disciplina son esenciales en el ministerio, en la vida, en todo, en el trabajo, en cualquier cosa, hermanos. Si no somos hombres y mujeres perseverantes, disciplinados y constantes, créanme que no vamos a ir a avanzar mucho en la vida. Y mucho menos, si no somos cristianos disciplinados, si no somos cristianos constantes y perseverantes, no vamos a avanzar nuestra vida espiritual. Todo ocupa perseverancia. Es lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Timoteo, tú hasta ahorita has seguido la doctrina, la conducta, el propósito, la fe, has seguido también la longanimidad, el amor, pero ocupas perseverancia también. Ocupas seguir haciéndolo aun cuando no tengas ganas de hacerlo. Porque esa es la idea de la palabra hupomoné, resistir un peso. Es tener la capacidad de soportar un peso. Y el ministerio, como la vida, también es difícil. El matrimonio no siempre son flores, no siempre todo es bonito. Los hijos no siempre actúan como angelitos. Y el ministerio no siempre es todo bonito, hermanos. En todo ámbito, en todo lo que hacemos, nos vamos a cansar. Vamos a querer tal vez dejar de hacerlo, pero es ahí cuando se ocupa persistencia. Cuando no tienes ganas de orar, es cuando más ocupas orar. Cuando no tenemos ganas de leer la Biblia, es cuando más necesitamos leer la Biblia. No sé si a usted le ha pasado, pero cuando quiere leer su Biblia, ¿qué empieza a pasar? Le suena el teléfono, o le habla el hijo, o el esposo, o la esposa, ¿verdad que sí? O algo empieza a pasar. Y cuando quiere orar, ¿qué empieza a pasar? El vecino pone música, el perro empieza a ladrar, y sus ojos empiezan, y de repente le empieza a dar un sueño profundo. Hermanos, aun cuando pase eso, necesitamos persistir en lo que íbamos a hacer. Y eso, hermanos, es súper importante. ¿Cómo contrarrestar la falsa enseñanza? Con todas las virtudes ya mencionadas y persistiendo en ellas. Persistiendo en esas virtudes que nosotros debemos seguir como creyentes y como hijos de Dios. ¿Qué más? Para contrarrestar la falsa doctrina, para contrarrestar a los falsos maestros, hay que cumplir con las labores ministeriales, hay que cumplir con las virtudes bíblicas y hay que soportar las dificultades. Versículos 11 y 12. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán
persecución. Para contrarrestar a los falsos maestros hay que soportar las dificultades. De las virtudes internas que Pablo menciona en el versículo 10 y personales, el apóstol ahora pasa a recordar las circunstancias externas que hacen visible la piedad cristiana. Pablo hace referencia a las persecuciones y a los sufrimientos que tuvo que padecer por causa del ministerio, por causa del Señor Jesucristo. El apóstol menciona 3 ocasiones en las que él tuvo que vivir en carne propia las consecuencias de ser un hombre fiel a Dios. Las persecuciones formaron parte del ministerio del apóstol Pablo, como usted puede leer a lo largo del Nuevo Testamento. Y él menciona 3 de ellas, las cuales Timoteo conocía muy bien. Por algo el apóstol Pablo menciona estos lugares en especial, porque Timoteo conocía de esos lugares. En Antioquía, por ejemplo, los judíos instigaron a mujeres distinguidas y a los principales de la ciudad para levantarse contra Pablo y Bernabé para que los expulsaran de la ciudad. Usted puede encontrar eso en Hechos capítulo 13, versículo 50. Eso sucedió en Antioquía. En Iconio tuvieron incidentes violentos y fueron apedreados por los judíos y por los gentiles. Hechos 14, versículo 2 al 6. En Listra, Pablo fue apedreado de tal forma que la gente pensó que ya había muerto. Y eso viene en Hechos 14, versículo 19. Hay algo común con estas 3 ciudades que Pablo menciona a Timoteo. Es que estas 3 ciudades, que Antioquía, Iconio y Listra, estas 3 ciudades estaban en la provincia de donde era Timoteo. Esa es la provincia de Galacia. Y la última ciudad que él menciona, Listra, era la ciudad natal de Timoteo, donde él conoció a Pablo por primera vez. En los primeros dos acontecimientos que pasó en Antioquía y en Iconio, Timoteo aún no estaba ministrando juntamente con Pablo, pero en Listra, él estaba allí porque en esa ciudad Timoteo vivía. Esto demuestra que Timoteo, a pesar de ver que la vida de Pablo era una vida difícil, una vida de persecuciones, usualmente, si usted se da cuenta, cómo reaccionaba la gente cuando Pablo predicaba el evangelio de Cristo. ¿Le aventaban flores? ¿Comida? No, ¿qué le aventaban? Piedras. O lo sacaban de la ciudad. Timoteo, aún conociendo eso, siguió y se fue en el segundo viaje misionero con el apóstol Pablo. Después de eso, hasta ahorita ya lleva alrededor o más de 20 años trabajando juntamente con el apóstol. Lo que podemos encontrar en esto que el apóstol está diciendo es que persecuciones y padecimientos, estos a él habían acontecido. Las pruebas y los sufrimientos son el crisol donde nuestra fe es purificada. El oro, como la Biblia menciona muchas veces, para que ser lavado de toda imperfección, de toda impureza, de toda la escoria, tiene que ser pasado por fuego. Y el apóstol Pedro dice que nuestra fe, mucho más valiosa que el oro, también debe ser puesta a prueba. Las persecuciones y las pruebas, hermanos, no son casualidades en nuestra vida. No son casualidad en la vida del creyente, porque todo evento, toda circunstancia, sea favorable o no, es gobernada por la mano poderosa y la mano tierna de nuestro Padre Celestial. Y el creyente puede descansar que aunque una situación parezca desalentadora o difícil, Dios aún sigue siendo Dios. Y Dios está en control de todas las cosas. Pablo entendía eso. Y por eso él menciona que de todas esas persecuciones y padecimientos, dice el versículo 11, que de todas me ha librado el Señor. De todo eso lo ha librado el Señor. Y hermanos, no fue la astucia de Pablo ni sus habilidades
lo que lo ayudó a seguir adelante. Fue la gracia de Dios que lo sostuvo en medio de las dificultades y las pruebas. Pablo entonces podía decir lo que dijo el salmista en Salmos capítulo 34, versículo 19, cuando dice la palabra de Dios: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y hermanos, nosotros también, yo le puedo asegurar una cosa, es que nosotros también vamos a padecer, de alguna forma u otra. No sé cuándo ni cómo, pero va a pasar. Pero podemos descansar que de todas ellas nos va a librar el Señor. De todas ellas Dios nos va a librar. Dice el texto que no sabemos cuáles sean. Puede ser una prueba financiera, una prueba de salud, una prueba emocional, lo que sea. Pero si es por la causa de Cristo, está siendo para nuestro bien, para que sigamos creciendo. Y para concluir esta misma idea, que el apóstol empieza en el versículo 11, él dice en el versículo 12, no solamente Pablo va a sufrir como ha sufrido, también dice el versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pablo lo dice a Timoteo: Timoteo, acuérdate cuando fui apedreado en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Te acuerdas, Timoteo, cuando me apedrearon, me expulsaron de la ciudad y casi me muero? Bueno, no solamente yo voy a padecer, también, dice Pablo, tú vas a padecer. Y no solamente tú, Timoteo, sino todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús. Esa es la afirmación que Pablo da. La afirmación es precisa. El apóstol Pablo es claro con lo que va a suceder o lo que puede suceder en nuestras vidas. Es que nosotros, todo creyente o todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Pablo dice que serán todos y no algunos los que serán perseguidos. No solamente algunos, dice el apóstol que todos. Este verbo, la palabra o el verbo perseguidos o perseguir o padecer persecución, expresa la idea de lo que provocará la persecución. Y expresa la idea, hermanos, que todo creyente va a ser perseguido. Van a estar detrás de él. Y hermanos, este es el único modo de vida para el cristiano. Vivir de acuerdo con su maestro es el único modo que tenemos. Por eso, el evangelio de la prosperidad es incongruente con la escritura bíblica. Pablo no le dijo a Timoteo: Timoteo, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús van a tener $1,000,000 en el banco. ¿Verdad que no? Van a tener una casa grande. O van a tener, ¿verdad?, muchos amigos. Sino al contrario. ¿Pero por qué dice Pablo eso? Bueno, los profetas padecieron por causa de la verdad. El Señor Jesucristo padeció por causa de la verdad. Los apóstoles padecieron por causa de la verdad. Los cristianos han padecido por causa de la verdad. ¿Y qué cree? También nosotros vamos a padecer por causa de la verdad. Todos nosotros debemos esperar persecución de alguna forma si deseamos ser bíblicos y sujetarnos a la palabra de Dios. Dios nos llamó y nos escogió para que seamos transformados conforme a la imagen de su Hijo. Y es por medio de esas persecuciones y de esas pruebas que somos moldeados a la imagen de Jesús. Aún nuestro Maestro Jesucristo nos advirtió para que no nos desanimemos. Aún Jesucristo nos advirtió para que no desmayáramos en el camino de la verdad. Juan capítulo 15, versículo 18 al 21 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, dice Jesús, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, dice Cristo, también a vosotros, a usted y a mí, os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra.
mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Qué dijo Jesucristo? El mundo los va a aborrecer porque a mí ya me aborreció. Y ustedes son mis discípulos, ustedes son mis siervos. Y si al Señor, o como dijo Cristo, si del árbol verde hicieron leña, que no harán del árbol seco. Esta misma idea se quedó tan impregnado en la mente de los apóstoles, en este caso en la mente de Pedro, que él en su primera carta, capítulo 4, versículos 12 y 14, nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Hermanos, no hay que sorprendernos cuando la gente nos empiece a difamar por predicar la verdad. No hay que sorprendernos ni hacernos las víctimas cuando la gente nos empiece a aborrecer por predicar la verdad, o cuando la gente empieza a hablar mal de nosotros. Porque si lo hicieron con Cristo y con los apóstoles, también lo harán con nosotros. El apóstol dice que de todas las persecuciones y de todos los padecimientos Jesús lo libró. Y también nos va a librar a nosotros. A pesar de todo, Pablo confiaba permanentemente y plenamente en su Señor para que le diera la fuerza necesaria y así resistir y salir victorioso en la batalla. De la misma forma, usted y yo, o la iglesia de Jesucristo, estamos seguros en las manos de Cristo y nada de lo que nos pueda suceder es en vano. Nada ni nadie nos va a arrebatar de la mano de Cristo. Aún el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos: ¿quién nos apartará del amor de Dios? Persecución, hambre, ¿verdad? O tribulación o angustia. Dice que no. Ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si vivimos bajo la voluntad de Dios, vamos a ser perseguidos por el mundo, pero solo así podremos contemplar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, el mundo nos va a aborrecer, pero solamente así vamos a poder contemplar el poder del Espíritu Santo. Solamente dependiendo de Cristo, solamente padeciendo por Cristo, solamente cuando entendemos que Cristo es lo único que tenemos. Si padecemos por Cristo y no confiamos en el brazo de la carne o en la habilidad de los hombres, hermanos, vamos a poder ver más grandemente el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Así que el apóstol está diciendo aquí: Timoteo, los falsos maestros no van a descansar. Los falsos maestros no van a pedir tregua. El diablo sigue adelante como león rugiente, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, luego sigue propósito y las demás virtudes mencionadas, aún perseverando en las dificultades y en las aflicciones. Y nosotros debemos seguir en eso. Prepararnos mentalmente para ser fieles en todo momento, no solo cuando es conveniente, aun cuando no es conveniente para nosotros, pero que el Señor nos halle fieles y listos, porque como dijo el apóstol, todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución, pero el Señor mismo nos dará las fuerzas, porque dice el apóstol que Dios, juntamente con la tentación, da la salida. Así que vamos a orar para que el Señor nos ayude y podamos seguir adelante. Oremos. Padre bendito, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, le damos gracias porque usted ha bendecido a su iglesia a lo largo de todos estos años. Desde que nuestro Señor Jesucristo predicó la verdad, el Evangelio, el mundo siempre se ha opuesto a la verdad.
y el mundo siempre ha aborrecido la luz de Jesús. Y rogamos, Padre bendito, que nos ayudes a contrarrestar la falsa doctrina. Que el Espíritu Santo nos use para predicar la verdad, para hacer luz en medio de las tinieblas. Yo ruego, bendito Dios, que nos ayudes a seguir, a permanecer en la doctrina bíblica. Que tengamos una conducta apropiada. Yo te ruego, Padre bendito, que nos ayudes a permanecer fiel, que seamos pacientes, que nos amemos los unos a los otros y que podamos perseverar hasta el fin. Te ruego, Padre bendito, que nos dé las fuerzas para soportar las aflicciones, para soportar los padecimientos. Padre celestial, fortalécenos. Ayúdanos a entender que el mundo nos va a aborrecer porque ha aborrecido a Cristo. Guíanos, mi Dios, y bendícenos con el poder del Espíritu Santo. Manifiesta tu gloria en medio nuestro, Dios. Te lo rogamos, te lo pedimos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.